José Javier, muchas gracias por venir. Hola. Y resonar con tu voz esta entrevista, este comentario, este té que vamos a compartir. Tu mundo es la resonancia de la voz. Y la voz nos define. La resonancia en general, la voz, lo que pasa es que me evoca aquella famosa frase de la voz es el instrumento más poderoso del universo. Hay un montón de mitología acerca de la voz desde la antigüedad y es increíble lo que se dice acerca de la voz, del poder de la voz. ¿Qué poder tiene? Todo, el poder creador de la voz. Mira, en la India le llamaban Vak Siddhi, me parece, y era la capacidad de crear a través de la voz. Y tiene su sentido, porque ahora que se está profundizando e investigando más en el mundo cuántico, nos damos cuenta de que el mundo cuántico se crea a través de una forma de resonar, de vibrar, de entrar en armonía con la materia. Es decir, es un mundo en el que nosotros nos convertimos en creadores y la voz es lo más poderoso que hay a ese nivel. La voz es vibración, cada uno nos vamos a definir por nuestra voz y vamos a mostrarnos por nuestra voz. Y además nos podemos reconvertir. Si la educamos, cuéntame sobre eso. Lo que he aprendido yo a lo largo de todos estos años, no he estudiado, he aprendido, lo he vivido, lo he experimentado, es que la voz refleja una parte de nuestra historia muy importante, refleja cómo hemos crecido, cómo hemos vivido, cómo nos ha afectado aquello que hemos vivido, refleja cómo nos sentimos y en cada entorno tenemos una voz diferente, suena de manera diferente, en el trabajo tenemos una voz, con la familia tenemos una voz, nuestros padres somos unos, con nuestros hijos somos otros, porque nos sentimos diferentes. En el mundo social depende de con quién estemos interactuando. Si nos sentimos de una manera o de otra con las personas que estamos, nuestra voz cambia. Y en la pareja eso ya es increíble, es un mundo maravilloso, muy, muy intenso, porque la relación de pareja es la gran maestra de todo nuestro ser. ¿Y a qué corresponden esas diferencias de voces de una misma persona? Porque lo hacemos de una manera intuitiva, claro, porque no se hace, nosotros no dominamos la voz, es decir, o sí la dominamos. Podemos intentar controlarla, sí, pero entonces es artificial, se generan voces que son artificiales, son impostadas y se siente. Mira, por ponerte un ejemplo, tú has vivido, me imagino, la experiencia de que te hayan dicho alguna cosa, utilizan unas palabras que dicen eso y sin embargo no lo sientes, no te lo crees. Sí. Te ha pasado. Y te ha pasado también el decir unas palabras o dar una información y que la otra persona lo tome al revés de cómo suena. Sí, sí, sí. Bien. Hay dos partes, como en la radio. Hay un emisor y un receptor. Y para que realmente haya una armonía, los dos tienen que sintonizar en el mismo dial. En una comunicación entre dos personas se establecen dos parámetros importantes. Primero, cómo siente la persona aquello que está compartiendo. Si es algo de su historia, pues depende de cómo le haya afectado la voz, se notará. Sucederán cosas, se hará más pequeña y sucederán bloqueos, sucederán muchas cosas que, si lo he exagerado un poquito, sí, sí, todo esto es un mundo mucho más sutil, sin embargo está ahí. Y si la persona se siente bien y está plenamente segura de todo lo que está diciendo, la voz crece, se hace todavía más grande. Curiosamente se tiende a un tono un poco más grave del que es como si hubiera una energía relacionada con los principios sistémicos, en el cual lo masculino no tiene nada que ver con el machismo, ni mucho menos, es el orden natural de las cosas. Lo masculino tiene un peso diferente
a lo femenino. Siendo lo femenino más poderoso, lo masculino tiene como un inicio, como un primer lugar. Cuando una persona comparte algo de sí, o sencillamente comparte una información, si es una información, la voz reflejará cómo se siente con respecto a esa información, su seguridad, su confianza. ¿De dónde viene? Si viene de su experiencia, la voz brillará, tendrá una presencia muy grande. Si solo viene del estudio y el intelecto y no haber sido comprobado, dentro habrá como una especie de duda, y esa duda se transmite. La voz transmite tu seguridad, tu falta de ella, la voluntad que puedes tener a la hora de expresar cualquier cosa, los miedos. Todas las emociones se reflejan en la voz. Es un mundo en el cual, cuando te sumerges, tu vida cambia. Porque hasta ahora, cuando te das cuenta que habías estado dando el poder a todo lo externo, cuando tomas conciencia de que a través de tus propias palabras estás creando lo que está sucediendo, porque a veces invitamos a que suceda sin darnos cuenta. Buscamos aprobación, reconocimiento, buscamos tener la razón, y todo a costa de ser felices. Con lo cual, cuando podemos entrar ahí dentro en escucharnos de una manera totalmente libre de filtros, aprendemos también a escuchar de una manera diferente a los demás. Y cómo la persona, si no está contenta con su voz, cómo se comunica con los demás, cómo puede reeducarla. ¿Qué hace? ¿Tú ayudas a esas personas? ¿Cómo lo haces? Hay personas que tienen unos conocimientos enormes, que tienen la capacidad de enseñar a las personas a tener unas voces diferentes a lo que son. Son técnicas externas. Mi trabajo no es de fuera a dentro, mi trabajo es de dentro a fuera. No estamos hablando de interpretación, no estamos hablando de personas que le educan la voz para ser actores o cantantes, no. Estamos hablando de personas que tienen algún tipo de malestar interior y a través de la voz lo pueden reflejar y ellos se dan cuenta o ellas se dan cuenta. Sí. Entonces eso hay que educarlo, hay que aceptarlo, hay que reconocerlo y tú en eso eres un experto y ayudas a los demás. Eso es lo que quiero que me cuente. ¿Cómo se hace eso? Vamos, si puedes, claro. Bueno, no, sí es muy... A ver, es muy sencillo. Porque realmente yo no hago nada del trabajo. El trabajo lo hace la persona. Mira, hay una relación directa entre nuestras emociones y en nuestro aparato fonador. Es totalmente una relación fisiológica. Es decir, nuestras cuerdas vocales, en condiciones normales, vibran con facilidad. Pero luego, al lado de las cuerdas vocales, hay lo que llaman el pliegue vestibular o el pliegue falso, que cuando es muy sensible a nuestras emociones. Y cuando algo de alguna manera nos conecta con un recuerdo o con algo que nos está moviendo porque de alguna manera ha sido algo intenso para nosotros, ese pliegue vestibular se tensa y ralentiza o paraliza la libre vibración de las cuerdas vocales. Un ejemplo creo que es muy común y que todo el mundo lo sabe. Tú llamas por teléfono a un ser querido y has tenido algún tipo de alegría o de desasosiego y por la voz la otra persona te va a decir ¿qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Porque te lo reconoce en la voz. O sea, yo recuerdo de llamar a casa cuando era joven y mi madre decir ¿qué te ha pasado? Porque a lo mejor estaba muy pletórica y no era consciente. Yo no era consciente porque no lo... Y sigo siendo, claro, no ocurre... Sigue ocurriendo, ¿no? De que reconoces las emociones de las demás personas a través de la voz. Porque la cambias, la modificas, ¿sabes? Y eso a lo mejor es una constante en ciertas personas que siempre la pueden tener baja o muy alta y debe de tener
un cierto equilibrio. Es así. Así es. El ser humano está acostumbrado a escuchar las palabras pasándolas por sus propios filtros. Es decir, una persona puede tener una intención. Ahora vamos a ponernos en la parte de la escucha, Sí. ¿de acuerdo? Tú puedes tener una intención en transmitirme unas palabras. En función de lo que me estés diciendo, si yo tengo una experiencia previa que tiene algún tipo de relación con esas palabras, consciente e inconscientemente, yo voy a pasar por ese filtro lo que me estás diciendo. Y a través de ese filtro yo voy a tener una reacción que no tiene nada que ver con la intención que tú tienes. Eso es muy, muy habitual en las relaciones entre las personas. Reaccionar a algo que no tiene que ver con la persona que está hablando. Cuesta deshacerse de eso. De la misma forma, cuando vamos a decir algo, si queremos transmitir algo bonito, pero tenemos miedo a decirlo, por muy bonito que te quiera decir las palabras, poco menos que me voy a atragantar porque tengo miedo. Con lo cual, cuando tú las recibas, mis palabras que van cargadas de sentimiento de amor, de cariño, de amistad, fraternidad, lo que sea, van a ser interpretadas de otra manera por ti. Las vas a vivir de otra forma. Y mis palabras serán las que habrán, de alguna manera, determinado una parte de lo que va a pasar después. Ahí es donde entramos en el poder de creador de la voz. Ya que muchas veces invitamos a las personas a que nos traten como nos tratan. Por poner un ejemplo, personas que les cuesta mucho tener relaciones sociales porque tienen una voz que va un poquito en esta línea. Es impresionante, porque son personas que creen que no tienen voz. Es lo que creen. De alguna manera, cuando tú hablas así, estás invitando a la persona que tienes enfrente Sí, a que se ponga aquí, en esta posición. Sí. Porque aprovecho la situación y necesita, además, Invade tu espacio. el ser humano necesita a veces momentos de compensación. Y somos un poco descuidados ahí. Aprovechamos a veces los momentos inconscientemente para regalarnos un instante a costa de los demás. Sí. Pero bueno, también es parte del proceso humano, del aprendizaje. Si tú quieres realmente ser auténtico, tu voz tiene que ser auténtica. Para que tu voz sea auténtica, tienes que ponerte en paz contigo mismo. Porque si no, lo normal es que reprimamos en nuestra voz una parte de lo que somos. Por eso hay voces que no llegan, no llegan lejos. Les falta presencia. En vez de lanzar las palabras, es como si las aspiraran. Mi experiencia a lo largo del tiempo, de los años, me ha demostrado que en la mayoría de las ocasiones esta voz está relacionada con el concepto que tiene la persona de sí misma y lo que quiere o cree que puede compartir con los demás, porque si comparte el resto, la van a juzgar. Dices, ¿cómo se hace? ¿Cómo se cambia? Cuando vives la voz desde este lugar, que es un lugar diferente, donde nadie normalmente le ha prestado atención, no hay nadie que haga esto, que se quiera meter en este berenjenal en el que me he metido yo, porque es mucho más fácil crear máscaras de voz que buscar la voz que realmente todos llevan dentro, porque todas las personas, incluso estas personas que creen que tienen esta voz, tienen un chorro de voz, que además a mí me encanta cuando en las conferencias siempre pregunto a ver a alguien que crea que no tiene voz, porque es lo más fácil de desmontar y solamente hay que distraer a la mente.
que es quien controla esa voz. Afortunadamente, mi propia historia, mi propia vida, el haber sido muy mental, el aprender a manipular, hacer un máster en programación neurolingüística, aprender cómo funcionaba mi mente, cómo podía cambiar las cosas, en fin, todo eso me ha ayudado a poder identificar y desmontar también esta manera de hacer, de ser. Y me resulta muy sencillo, gracias a Dios, porque si no, no podría hacer mi trabajo. Cuando ves el gran poder que tiene la mente sobre la persona y que en este caso se manifiesta a través de la voz, cómo condiciona su forma de expresarse, de compartirse, de reconocerse, la vía es muy fácil, el camino es muy fácil. Identificarlo, vivirlo, sentirlo. Cuando tú quieres, por poner un ejemplo, expresar algo relativo a algo que quieres que el otro crea. Es que yo quiero con locura a mis padres. Muy bien, pues dilo con convicción. Sí, yo los quiero muchísimo. Pues a ver, vuelvo a decir. Sí, los quiero. Vale, cuando estás en la naturaleza, ¿tú eres feliz? Sí. ¿Y cómo te sientes? ¡Uy, me siento de maravilla! Entonces es cuando te das cuenta del engaño en el cual estamos sumidos. Cuando realmente comparas cómo te sientes, cuando realmente te sientes bien con lo que haces y cómo suena tu voz cuando quiere expresar algo que no siente el corazón, pero que tu mente quiere hacer creer. Pero hay dos componentes en la voz, el tono y el volumen. Y más matices. Hay muchos. Sí, claro, pero va a reflejar miedo, nerviosismo, inquietudes. Unas veces acaricias y otras la voz agrede, en función también de si quieres imponer una cierta autoridad o invadir los espacios ajenos. Así es. Pero cuando hay los tímidos, normalmente, o las personas, no sé si son tímidas o inseguras, o simplemente suaves, que también es otra calificación, no son ni tímidos ni inseguros, simplemente no quieren alterar la paz ajena, pues tienen un tono de voz mucho más cálida. ¿Te parece que es cierto eso? Vale. Vamos a ver. Lo primero, la persona que sacrifica quién es en aras de no molestar a los demás, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues no está haciendo eso ella misma. Entonces... Creo. Entonces, nosotros crecemos, o sea, nuestra mente es algo maravilloso. Es una máquina de mantenernos en su modo de supervivencia, de compensar, equilibrar y gestionar aquello que en su momento nos hizo sentir mal o nos produjo el dolor que cuando se distrae aflora de vez en cuando en función de las experiencias que nos toca vivir, ¿no? Porque cuando estás con un recuerdo. Claro, eso mismo, cualquier cosa. Además, la vida se encarga normalmente de, y más en estos tiempos en los que estamos, de recordarnos que hay cosas que están por resolver dentro de nosotros. Con lo cual, sí o sí, es una invitación a ocuparte de ti. Y ya se nos acabó el chollo de echar la culpa al de fuera. No, eso ya se acabó. Ahora ya la no funciona. Es personal. Así es. No hay balones fuera ya ni uno. Entonces, hay voces que fisiológicamente no son aparentemente bonitas. Sin embargo, que cuando las escuchamos nos transportan a lugares increíbles, porque reflejan una autenticidad, una coherencia enorme. Cuando la persona se pone en paz consigo misma, su voz evoluciona de manera natural, no hay que hacer absolutamente nada. Es el proceso natural. Todo lo que estaba antes haciendo presión aquí y cambiando, fíjate lo que pasa si yo aprieto mi garganta. Fíjate cómo suena mi voz, aparte de que puedo estar tapando... Casi me mareo incluso. Aparte de estar tapando quizás el micro, pero
Eso sucede sin necesidad de poner la mano. Eso sucede solamente viviendo algo que nos recuerda algo que no nos gusta. Es como si algo estuviera... oprimiendo. Sí. Y las palabras no salen. No hay nada que le guste menos a la mente que no poder gestionar estas cosas. Porque cuando una persona, en aras de intentar gestionar mentalmente una emoción que está, digamos, creando alguna situación de dolor dentro de ella, cuando contrastas a través de este método que lo que quieres decir y lo que siente tu corazón no corresponde, y que quieres decir algo porque quieres creértelo, porque tu mente quiere que tú te lo creas para parchear esa situación, para intentar sobrevivir con ella, y no puedes. La mente se pone dura porque está acostumbrada a ser nuestro guardián. Lo que sucede es que ya estamos viviendo en una época en la que ese software ya está obsoleto. Esa manera de proceder ya no vale. Porque una vez y otra vez se nos presenta ante nosotros aquello que nos queda por resolver en nuestro corazón. Entonces, hacen falta técnicas o maneras de trabajar que no puedan ser gestionados por la mente. Porque ahora hay muchas formas de ser más manipuladores, de aprender más técnicas mentales para gestionar nuestras emociones. Cada vez hay más. Y no es suficiente. ¿Cuál es la voz que utilizamos? ¿La voz racional o la voz emocional? Depende del momento. Depende del lugar que estamos ocupando. Hace un ratito tenías una voz antes de empezar. Porque manipulo, ¿no? No. ¿Es de manera inconsciente entonces? No, estabas totalmente relajada, totalmente... desinhibida. Totalmente. Y ahora hay unos componentes que pueden ocasionar que mi voz suene de otra manera. Tú la notas diferente, ¿verdad? No la noto diferente. Porque como yo la escucho, cuando hablo, no es igual que cuando la escucho en una grabación. Es completamente diferente. Entonces, es igual el comportamiento. Claro, cuando te sientes observada, no estás tan relajada que cuando ya te desinhibe. Así es. Entonces, pero no, sigue siendo uno mismo, o al menos yo creo que sigo siendo uno mismo, pero claro, sí. Ese formato de persona en esas condiciones. Creo que soy auténtica siempre, o es lo que intento ser. Estoy hablando de mí, estoy personalizando, pero, y no es el caso, porque yo no debo de personalizar, porque va dirigido a otra, bueno, pero se puede tomar como ejemplo, que también está bien, vaya, vamos a ponerlo todo en positivo. Aquellas personas que pueden tener unas ciertas emociones por resolver, que a través de su voz ellas saben que necesitan esa terapia. Sí. Y la voz va a reeducarla. Su interior, ¿es cierto? Su interior va a reeducar la voz, no la voz va a reeducar su interior. Sí, lo he dicho a la inversa, porque tú vas a reeducar el interior para que cambie. Sí. Lo sé. Es increíble, además. Increíble. Además es a tiempo real. Recuerdo en un taller en Zaragoza, una mujer que tenía, porque ya no lo tiene, curioso, fue instantáneo, tenía una voz, digamos que para ser una mujer, más grave de lo normal. ¿De acuerdo? Yo, ¿sabes una cosa? Antes de entrevistarte, a mí las mujeres que tienen una voz muy masculina,
muy grave. Vaya. A veces me parece que toman un rol que no es el verdadero. ¿Sabes? Claro, tiene mucho sentido. Hay muchos motivos por los cuales nuestra voz no está colocada donde debería de estar, donde todo el potencial que tiene el ser humano puede llegar. Fíjate, un niño, un bebé, cuando llora, es impresionante. Un niño pequeñito, cuando empieza a dar voces, es que un torrente. Sus pulmones son chiquitos. Sí, pero es un torrente. Sus pulmones son chiquitos y sin embargo... ¡guau! Sí, es una cosa que parecen sirenas. Y incluso a veces... ¡guau! ¿Qué hace que hayamos perdido ese potencial? Pues no lo sé. Es curioso, sí. Lo curioso es que no lo hemos perdido, lo llevamos dentro. Lo único que creemos que no podemos. Como te decía, a cualquier persona que no tenga voz, si la pones en la suposición de que alguien muy querido, que está un poco lejos, está en una situación de riesgo de la que el cual no es consciente y tiene que avisarle, su voz se convierte en algo visceral, sale de dentro y salen esas voces que, bueno, llegan hasta lo, vamos, increíble. La persona creía que no tenía voz, sin embargo el potencial está. ¿Qué sucede? En ese momento en el que la persona está pensando en alguien querido, la mente no se preocupa de, oye, hay que controlar esto, hay que tener cuidado, qué tal, que mira cómo te ven, qué tal, no te presentes, pa. Sencillamente es algo que sale de dentro, de las entrañas. Y te sale una voz impresionante. ¿Quién dijo que no tienen voz? Todo el mundo lo tiene. Todo el mundo. Lo que te comentaba de esta mujer fue que además fue un regalo para ella, porque los talleres grupales no están diseñados para entrar un poco a personalizar, aunque yo siempre abro el grupo a que quien quiera hacerse el regalo de hacerlo será pues un aporte y un plus tanto para el grupo como a nivel personal, y así fue, ¿no? Mencionó una frase que su padre le había dicho, que ella interpretó de una manera, pero tal y como ella lo expresó, yo lo interpreté de otra, diametralmente opuesta, pero totalmente opuesta. Mientras ella lo vivía como que era una crítica, yo digo, a mí es que no me suena así. Solo el hecho de pararse, permitir que lo que yo le estaba diciendo le resonara un poquito por dentro. Solamente en ese momento, cuando volví a hablar, había subido 2 notas su voz. Y lo mantuvo a lo largo de todo el taller. Y las veces luego que estuve hablando con ella después del taller por teléfono, la mantenía. A menudo nuestros propios juicios o prejuicios condicionan, a veces hasta de por vida, algo que no es real. La mayoría de nuestros problemas, de nuestros dragones, son interpretaciones que nosotros, con los medios y herramientas que teníamos en aquella época, que es algo que nos cuesta pasar de aquí a aquí, hicimos o dijimos en aquella época cuando éramos más jóvenes, más pequeños o teníamos menos vida. No supimos hacerlo mejor, porque si hubiéramos sabido hacerlo mejor lo hubiéramos hecho, siempre. Y cuando te das cuenta de que te pasas media vida juzgándote por hacer lo mejor que sabías hacer, es decir, que te juzgas por dar el 100% de ti, porque en ese momento siempre damos el 100%, ni una sola vez. Lo que pasa es que la mente recuerda, es que en aquel momento si yo hubiera podido, claro, porque claro, yo podía haberlo hecho mejor, yo podía, en vez de hacer esto, podía haber hecho lo otro, ¿y por qué no lo hiciste? Porque no podía, porque pasaba esto, tal, entonces podías haberlo hecho mejor. Dice, sí, ¿y lo hiciste? No, ¿y por qué no lo hiciste?
llega un punto en el que, y cuesta, a veces la mente se encasquilla ahí y la persona está, sí, yo podía haberlo hecho mejor, pero lo hiciste. No, ¿y por qué no lo hiciste? Porque había una serie de circunstancias, tanto internas como externas, que no permitieron que se diera de otra manera. Entonces hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Primero está el camino evolutivo de una persona. A veces el pasar por determinadas experiencias de vida hacen que las personas crezcan de manera exponencial, de una manera enorme, ayudando a otras personas que sin haber vivido eso no hubiera podido hacerlo. Yo a veces comento, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de una persona que se mete en drogas. Y bueno, en ese mundo de las drogas, pues que o roba, o se vuelve agresivo, o bueno, en fin, o sencillamente hunde su vida y la de los demás. Podríamos emitir un juicio acerca de ese instante, pero bueno, el alma es muy sabia y también es posible que esa persona, después de haber tocado fondo, salga de donde está, logre sobreponerse a todo lo que le había arrastrado a ese mundo, aprenda de ello, pueda transmitírselo a los demás y dedique el resto de su vida a sacar a otras personas de donde él estuvo metido. Entonces, ¿esa persona es válida? ¿No? O sea, es la misma persona. Nosotros juzgamos una historia sin saber lo que le ha ocurrido y cómo ha llegado ahí. Claro. ¿Tú qué recomiendas a las personas con sus voces? Siempre que busquen ser auténticos, porque la autenticidad es algo que se transmite y es algo que llega. El convencer, el poder de convencer, el poder de transmitir esa confianza, tiene que ver con el concepto de uno mismo, con la confianza que uno tiene en lo que dice y en lo que hace. ¿La coherencia te parece que es fundamental? Esencial, sí. Esencial. Si eres coherente con lo que piensas, lo vas a decir con la voz adecuada. Entonces va a llegar a los corazones que te van a escuchar. Así es. Esa es la conclusión. Y no hay voces feas ni bonitas, ¿no? No, para nada. Todas las voces son bonitas. Todas las voces son hermosas cuando se saben escuchar. Porque incluso las voces que tienen una carga muy grande o tienen una experiencia dura, cuando las escuchas desde la ausencia de juicio, te das cuenta de que hay que honrar el proceso de vida de cada uno de los seres humanos, independientemente de que creamos que es bueno o menos bueno. Porque si queremos realmente creer que somos más que cuerpo y mente, que también hay un alma, y que ese alma tiene una razón de ser y de estar donde está. Si queremos creer que realmente hay un aprendizaje en esto, que no solamente es nacer, crecer, reproducirse y morir, si salimos de esa línea de pensamiento, el respeto por el ser humano se vuelve absoluto, independientemente de lo que esté viviendo. Pues yo entiendo, por lo que me estás diciendo, que lo que hay que hacer es empático, escuchar a la persona, comprenderla y saber si tiene una voz más cálida o menos cálida a tu oído, va a corresponder a un estado anímico y a una historia de vida. Y entonces habrá que ponerse en los zapatos de cada cual, respetarla y a ver qué voz tendríamos nosotros si hemos vivido sus experiencias. Sí, además de verdad. Y tendríamos algo muy parecido, además, seguro. Lo que sucede es que para poder escuchar a ese nivel hay que quitar muchas capas. Como te decía antes, estamos acostumbrados a interpretar las palabras de los demás. A escucharlas, a interpretarlas, no a sentirlas. Pero sabes que nosotros interpretamos conforme a nuestras vivencias, no a las Ahí vivencias está. de los demás. Entonces es que juzgamos por lo que yo haría y es que yo correspondo a una forma de vida y una educación que tengo yo, pero nada tiene que ver con las experiencias que tú has vivido porque son diferentes. Entonces no son comparables. Al principio me preguntabas cómo había llegado hasta aquí. Sí. Viviendo muchísimo
Y llegado a un punto en el que ya estaba cansado de equivocarme, me cansé, llegó un punto que me cansé de hacer las cosas mal. Mal es una etiqueta, no es una realidad. En chamanismo se habla de errores sagrados. Sí, Es una forma de expresarlo porque cada experiencia de la cual aprendes se convierte en un aporte para ti y para las personas que te rodean. Pues a base de vivir, equivocarme, empezar a ver dónde estaba la responsabilidad, empezar a asumir la responsabilidad, empezar a ver realmente todo lo que había en mi interior, hacer un trabajo muy grande que me costó mucho enfrentarme realmente a mis propios juicios, que luego mis propios juicios resulta que no estaban fundamentados. Yo había creado mis dragones, yo los había hecho grandes, no eran reales. Sin embargo, había creído que estaban. Cuando empecé a aceptarme a mí mismo tal y como era, tal y como había vivido, cada una de las experiencias de mi pasado las acepté como una parte de lo que hoy se puede convertir en mi experiencia. Fue cuando realmente empecé a dejar de juzgar a los demás, cuando dejé de juzgarme yo. Si no haces este proceso, lo automático es interpretar pasando por nuestros filtros. Y ese es un trabajo que, bueno, primero requiere de entender cómo funcionamos. Una vez que entendemos cómo funcionamos, ya podemos prestar atención a lo adecuado. Y se puede prestar atención a cómo suena nuestra voz y la voz de los demás. De hecho, te digo una cosa. A partir de este momento tú no vas a escuchar a las personas como lo hacías antes. Porque buscarás más allá de las palabras. Buscarás sentir lo que te quiere transmitir, en vez de coger y interpretar a bote pronto el significado que tienen. Siempre sucede. Y curiosamente que solamente esto cambia la vida de las personas, en mayor o menor medida. Depende de cuánto permitan que esto les llegue al corazón. Pero sí, es una realidad increíble. Antes hablaba de los bebés y de la capacidad que tienen. ¿Tú te has dado cuenta que la mayoría de las personas hoy en día no saben respirar? La respiración es muy importante, claro. ¿Cómo respiran los bebés cuando nacen? ¿Cómo respiran? Como globitos, inflan el abdomen. Respiran, su abdomen es como un globo. Sí. ¿Cómo respira la mayoría de la gente? Y aquí arriba. Yo tengo una teoría. No puedo demostrarla, porque no es fácilmente demostrable. Sin embargo, es comprobable. No hay más que experimentarlo y vivirlo. Si cuando nacemos respiramos con el abdomen, y hoy en día casi todo el mundo sabe la conexión que hay entre nuestro abdomen, nuestros centros energéticos, nuestra intención y nuestros chakras principales. Cuando nosotros respirábamos abdominalmente en el pasado, digamos que cada inspiración nos conectaba con toda nuestra experiencia de vida. Al bajar nuestro diafragma, solamente por la intención de conectar nuestro abdomen a nuestra inspiración, ese aire, esa intención, hacía que pasáramos por esta parte, donde se albergan todas nuestras emociones. Pero como te decía, nuestra mente es increíblemente efectiva. Y cuando vamos creciendo y vamos experimentando las primeras decepciones, frustraciones, problemas, adolescencia, pareja, relación con los padres, con los hijos, todo eso que nos molesta, ¿dónde se va? Aquí en esta zona. Y cuanto más intenso es, más presión tenemos. Por eso a veces la necesidad de saciarse a cualquier precio, de lo que hablábamos antes. La acumulación. Entonces, claro, si cada vez que inspiramos abdominalmente nos estamos sintiendo incómodos porque estamos conectándonos con cosas que no queremos conectarnos, esa parte automática de supervivencia que hay en nosotros, ese cerebro primitivo, dice, vamos a ver, si cada vez que inspiras abdominalmente estás conectándote con algo que no te gusta, vamos a cambiar la respiración y... mejor, respiraciones cortas y poco profundas.
La mayoría de la gente hoy en día respira así. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos dejado a nosotros mismos. Sí. Hemos rechazado una parte de nuestra propia existencia, con lo cual nosotros hemos rechazado una parte de quienes somos. Automáticamente lo que se genera es precisamente la pérdida de la presencia. Automáticamente lo que se genera es precisamente la pérdida de la presencia de la voz. Cambia, solamente compartimos una parte. En vez de compartir todo lo que somos, compartimos solamente lo que creemos, porque creemos que si compartimos más nos van a juzgar. Porque nosotros nos hemos juzgado y hemos dicho esto no lo quiero. Pues hay que perder el miedo. Reflexionar, perder el miedo y confiar en la providencia y en nosotros mismos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, una lección y intentaré que la voz no me cambie de la cámara a fuera de la cámara. Así sea. Gracias a ti. Ha sido un placer compartir contigo. Un placer, un placer. Muchísimas gracias. O sea,